Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de themindfulroom.com o calmamental.com. Un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Esta semana quiero hablarte sobre un tema que, me parece súper interesante, que surgió precisamente en uno de los grupos de trabajo que nos vamos encontrando mensualmente, en el que poníamos encima de la mesa todo lo que tiene que ver con la integridad y el autoamor y por lo tanto con la compasión. Se planteaba el poder que tiene la compasión, sobre todo desde el punto de vista de la atención plena, que luego te voy a contar. Y un poco la duda que surgió es, me parece súper bien esto de la compasión y es como muy bonito, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Dónde están los límites? ¿Hasta qué punto tengo que aguantar según qué cosas? Porque claro, soy una persona compasiva y demás. Y bueno, este podcast se lo dedico a mi querida Maya, que es quien planteó esto, y me parece la verdad que es súper interesante porque sobre todo por el nivel de profundidad, ¿no? que tiene esto y cómo a partir de ahí podemos empezar a desbloquear las asociaciones inconscientes que hay entre términos, ¿no? Que es algo como que viaja mucho a nivel inconsciente. Lo primero de todo, creo que para hablar de este tema, para hablar de los límites de la compasión, el punto fundamental es entender qué es la compasión desde un punto de vista mindfulness. Sé que te he hablado de ello muy a menudo, pero insisto, toda la parte del condicionamiento social, toda la parte del juicio que va asociado a según qué términos, tiene un peso muy grande a la hora de ver este término con ojos nuevos, ¿no? Donde pasa, por ejemplo, de una manera como muy evidente es con el concepto de Dios. Dios lleva una carga tan grande que hay mucha gente que la vive con rechazo, ¿no? En cambio, si salimos del concepto de Dios y entramos en el universo, la vida, ¿no? Y este tipo de cosas, pues a lo mejor lo vemos de una manera distinta cuando al fin y al cabo estamos hablando de esta conciencia superior, llámale X, ¿no? Pues con el concepto de la compasión pasa algo parecido, y es que en nuestra sociedad compasión está asociada a pena, a sentir lástima por alguien. Y esto ya te digo que no tiene nada que ver con cómo se vive desde la atención plena. Porque desde la atención plena, compasión es sinónimo de empatía, es sinónimo de respeto ante el sentir ajeno y por encima de todo es sinónimo de respeto ante el camino del otro, entendiendo que este ser está transitando por un camino de vida con sus luces y sus sombras, al igual que yo, que está teniendo sus propias batallas interiores, al igual que yo. Es esta capacidad de ponerme en los pies de la otra persona, entendiendo que su dolor no es tan distinto al mío, que sus emociones no son tan distintas a las mías y que probablemente si yo estuviera en su lugar, con su historia de vida, con su aprendizaje, su camino, probablemente llegaría a las mismas conclusiones, ¿no? Porque principalmente sería esa persona. Así que cuando hablamos de la compasión, insisto, el sinónimo más claro es la empatía. Podríamos decir que aquí en Occidente lo conoceríamos como misericordia, pero incluso misericordia tiene como un peso muy religioso, ¿no? Y esto puede, de nuevo, generar un tanto de rechazo. Así que vamos a poner ya definitivamente que compasión y empatía son sinónimos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, y es algo que me encuentro muy a menudo y me parece como muy lógico, muy normal, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos con una mente dual que se queda mucho en los absolutos, ¿no? En el blanco o el negro, en lo bueno o en lo malo. Y podría parecer que ser una persona compasiva y por lo tanto empática, por lo tanto respetuosa ante el sentir ajeno, ante el camino de vida ajeno,
Pues tendría que ser también una persona sumisa, sacrificada, que pone por delante el bienestar de los demás ante el propio. Y desde mi punto de vista esto bebe principalmente de una sociedad que considera que mirar hacia adentro es egoísta, porque primero hay que estar por y para el otro, y esto tiene que ver con la cultura en la que hemos crecido. Así que obviamente cuando vemos la compasión con esta asociación de ideas, con ese creer que si soy compasiva tengo que ceder mi bienestar interior para que el otro esté bien, porque si me miro a mí soy egoísta y que tengo que sacrificarme de alguna forma y que tengo que estar siempre entendiendo lo que está haciendo el otro, ¿no? Desde este sacrificio, obviamente la pregunta que surge es, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el límite de todo esto? ¿Hasta qué punto tengo que aguantar carros y carretas porque la otra persona no sé qué o no sé cuántos? Porque, claro, como soy compasiva, tengo que aguantarlo, ¿no? Por eso en el podcast de hoy quería poner un poco de luz en lo que no significa ser compasivo, compasiva y sobre todo precisamente trabajar en esta desasociación de ideas con esta benevolencia, esta compasión, este respeto, incluso, ¿por qué no?, este perdón con la sumisión, el sacrificio y el dejarse a un lado, ¿no? Al fin y al cabo, siempre que tratamos este tema, que de lo que habla es de este sentir profundo que mirar por uno mismo, por una misma, implica ser egoísta por definición, a mí lo que me gusta hablar del tema y reflexionar sobre ello es ¿hasta qué punto puedo yo entregar algo que no tengo para mí? ¿Hasta qué punto puedo yo ser compasiva con otras personas si no estoy siendo compasiva conmigo? ¿Hasta qué punto puedo entregar tiempo de calidad a otra persona si yo no me doy tiempo de calidad para mí? O sea, es que al final estamos constantemente retroalimentando el dentro-fuera, ¿no? Entonces, si yo no tengo espacio en mi vida, no hay espacio en mi vida para mí, para cultivar esta compasión, esta empatía y este respeto hacia mi propio proceso, ¿qué demonios voy a poder ser compasiva, respetuosa y empática ante lo que las otras personas están sintiendo? De manera que, como ya vas viendo, compasión implica por encima de todo el amor a uno mismo, el autoamor. Y ser íntegro y ser coherente en este amor a uno mismo. Y a partir de este punto es cuando puedes empezar a expandir este amor hacia los otros seres, ¿no? Que es lo bonito. Primero de dentro y de dentro se expande hacia afuera. El primer punto de lo que quiero compartirte, de lo que no significa ser una persona compasiva, es que no significa que tengas que perderte en el dolor ajeno. No es lo mismo empatizar que simpatizar, no es lo mismo tener la capacidad de reconocer el dolor ajeno porque también yo lo estoy viviendo o lo he vivido o también yo soy capaz de sentir esas emociones que esa persona está sintiendo, con el llevarme ese dolor a cuestas, con el dejarme arrastrar por el dolor que viene de fuera, ¿no? Y aquí sí que me pregunto, imagínate cómo sería que los grandes maestros espirituales de nuestra historia, de la historia de la humanidad, los grandes sabios, hubieran absorbido en sus carnes el sufrimiento de todos los seres, ¿no?, a los que iluminaban con su grandeza. Hubiera sido muy imposible, muy insostenible, porque al fin y al cabo la empatía te permite conectar con el otro, conectar con este dolor, con este sufrimiento, con las alegrías también, ¿no?, con las emociones más que vibran más alto, ¿no?, que son como más expandidas. Pero el transitar es propio, el transitar lo tiene que gestionar cada uno y de hecho por eso la salida está dentro, de hecho por eso es tan importante mirar hacia adentro. Por eso, para que me entiendas, sendero interior es interior, no es sendero exterior, porque hay que mirar hacia adentro. Entonces, que tú seas compasiva no significa que tengas que perderte en el dolor ajeno, en el camino del otro, en lo que el otro necesita vivir para su propio despertar. En segundo lugar, ser compasiva tampoco significa aguantar las consecuencias del otro, ¿no? Porque claro, y un poco venía por ahí todo el tema, porque a veces tenemos personas a nuestro alrededor que a lo mejor queremos mucho o que no queremos tanto, pero bueno, tenemos que convivir con ellas y bueno, ¿hasta qué punto tengo que aguantar las consecuencias que implican que esta persona esté
transitando un momento complejo que no sabe cómo gestionar y que probablemente pues esté sacando a relucir todas sus sombras a través de malas caras, de malos comportamientos, desplantes o incluso algo más grave, ¿no? Si partimos de la idea de que compasión tiene que ser sumisión y sacrificio, voy a quedarme ahí aguantando. Pero cuando empiezo a darme cuenta de que compasión es empatía y respeto hacia el proceso ajeno, pero que eso no significa que yo me tenga que quedar ahí aguantando y que tenga que ceder mis propios límites, empiezo a poder generar acciones en las que yo me digo que sí a mí y que implican mi bienestar, diciendo que no a según qué cosas del otro. Pero eso no significa que no sea compasiva con esa persona, significa que a lo mejor esa persona necesita otro tipo de ayuda o necesita que otras personas estén a su lado. Y eso también está bien. Sí que fíjate que cuando hablamos de la compasión no nos olvidamos jamás de los límites, que es algo que por alguna razón tendemos mucho a perder de vista. Si soy compasiva, tengo que ceder mis límites. Y los límites es lo único que nos permite ser compasivas con nosotras mismas. Por lo tanto, es como que se genera una contradicción enorme en nuestra mente porque no estamos viendo que lo primero tenemos que ser nosotras, pero no desde el egoísmo, sino desde el amor y la responsabilidad social casi, desde el amor y la responsabilidad hacia los demás, hacia las personas que queremos, porque dar lo mejor de nosotras solo es posible si nos priorizamos, ni más ni menos. Y evidentemente el tercer punto de lo que no significa ser una persona compasiva es ceder tu bienestar. Te lo he ido comentando a lo largo del podcast, pero al final es esto. Que yo sea compasiva con personas que están pasando un mal rato no significa que tenga que ceder en mis límites, que tenga que empezar a sentirme mal porque, claro, esa persona también se siente mal. Y fíjate cuántas veces nos sentimos mal por sentirnos bien ante una persona que se siente mal. Es como una paradoja brutal. Al fin y al cabo, desde mi bienestar es cuando realmente puedo aportar lucidez a situaciones en las que tal vez el malestar están obstaculizando que la otra persona se esté dando cuenta de según qué cosas. Es cuando puedo realmente sostener y acompañar desde una perspectiva distinta a la que esa persona está ahí, ¿no? Que probablemente está ahí con su bucle y con sus cosas. Así que a modo de recapitulación de este episodio, los límites de la compasión están allí donde empieza a vulnerarse tu bienestar interior, sea lo que signifique eso. Más que nada porque tú eres la fuente, eres el origen de esta bondad amorosa que implica ser compasiva. Eres el origen de esta empatía y este respeto hacia los procesos internos y externos de otra persona. Todo aquello que ponga en peligro el bienestar interno que permite que tú puedas conectar íntimamente, que puedas empatizar con el sentir de otro, ahí es donde está el límite. Por lo tanto, yo empezaría a sacar de toda esta ecuación el concepto del egoísmo para introducir el concepto de la responsabilidad personal para desde ahí poder acoger, sostener y acompañar a personas a las que tú sientas que necesitan de tu compasión. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya nutrido, que te haya servido, que te haya ayudado de alguna forma a relacionarte con este concepto de la compasión desde un ángulo distinto, respetando siempre tu integridad, tu coherencia interior, tus valores. Y nada, vuelvo por aquí la semana que viene. Ya sabes que en mi página web puedes encontrar recursos gratuitos para seguir ahondando en tu interior. Te mando un fuertísimo abrazo y vuelvo por aquí la semana que viene. Que vaya todo genial. Chao.